Muy buenas tardes y bienvenidos a Todos Geopolítica. Ojo, cómo está el panorama. A estas horas, Benjamín Netanyahu está reuniendo de emergencia a todo su ejecutivo y a los familiares para comunicarles después de esa reunión a los familiares de las personas que tienen, familia retenida por Hamás, les está reuniendo también para comunicarles la decisión que salga de ese Consejo de Emergencia. El primer ministro ha convocado a ese gobierno para votar la propuesta. Ojo, ya la tiene sobre la mesa. Ya hay un acuerdo al que está dispuesto a llegar Hamás, se lo ha trasladado a Qatar, Qatar a Estados Unidos a Israel, e Israel está poniendo ya sobre la mesa el acuerdo final sobre la liberación de al menos 50 rehenes. Que al menos 50 rehenes entendemos van a ser, salvo que a Hamás se le encienda alguna bombilla extraña, 50 rehenes. A cambio de ello, se piden 5 días de tregua. Netanyahu acaba de reunir a su ejecutivo, insisto, ese consejo de emergencia, para saber si es aceptable o no frenar durante 5 días, cesar cualquier tipo de hostilidad en Gaza durante 5 días, a cambio de la liberación de 50 rehenes, en su mayoría niños y sus madres. Esa sería la liberación. Convocatoria especial de emergencia por parte de ese ejecutivo. Habla declaraciones después desde el propio gabinete de Benjamín Netanyahu. Eso sí, previamente se va a hablar también con las familias. Se reúne el gobierno, se habla con las familias, se ofrece esa rueda de prensa. De momento, insisto, a lo largo de toda la mañana han venido filtrándose determinadas cuestiones que decían que Qatar estaba dispuesto a ello. Qatar decía que estábamos muy cerca. En la tarde-noche de ayer, el propio John Kirby desde Estados Unidos decía, creo que estamos muy cerca de esa liberación de los rehenes. En el día de hoy era ya Israel, que hasta ahora no se había pronunciado, quien decía efectivamente hay un principio de acuerdo sobre la mesa y hay que estudiarlo. Ya está en sus manos. Queda ahora mismo en el haber del gobierno de emergencia de Benjamín Netanyahu el aceptar o no ese intercambio de al menos 50 rehenes, mujeres y niños en su mayoría, insisto, a cambio de 5 días de tregua. Hamás liberaría inicialmente a 50 rehenes y después buscaría la liberación de otros 20. A cambio de esas primeras 50 liberaciones, Israel acepta un alto el fuego de 4 días, que serían menos de los 5 días exigidos por Hamás, pero existe en ese acuerdo esa disposición que haría que se pudiera extender hasta 6 días el alto el fuego a cambio de los 20 rehenes de más. Es decir, Israel estaría dispuesto, está planteándoselo ahora mismo en el Ejecutivo, insisto, pero a aceptar 50 rehenes a cambio de 4 días de tregua y por el quinto y sexto día de tregua otros 20 rehenes. En eso está el acuerdo ahora mismo, por eso les digo yo lo de al menos 50 rehenes serían liberados si acepta Israel esta tregua. Insisto que sería de 4 días en el menor de los casos, de hasta 6 días si aceptara la propuesta máxima de Hamás, que habla de 6 días de tregua a cambio de 70 rehenes. Esas son ahora mismo las condiciones que tiene sobre la mesa ese gobierno de emergencia de Israel. Con esto y con la celebración, ojo, 10º aniversario del Maidán en Ucrania. Reunión, cumbre extraordinaria de los BRICS, Sudáfrica, Xi Jinping, Ramaphosa, el propio Vladimir Putin hablando allí, y reunión especial de Sergei Lavrov, ministro de Exteriores, con la Liga Árabe en Rusia. Todo eso aderezado con un Merval en Argentina, con un índice argentino que está tirando cohetes y frotándose las manos con la privatización empresarial que puede llevar a cabo Milei, y que, como ven, ahí lo tienen, ha llevado al Merval a subir más de un 20% en apertura y sube ahora un 17,5%. Esto es lo que hay sobre la mesa en un escenario geopolítico asaz convulso, y si me permiten, y nuestros compañeros recuperan un tuit del día de ayer de Josep Borrell, del alto representante de Exteriores, hablando sobre el carguero secuestrado en el sur de Israel. Se secuestró un buque, un barco, un carguero, del que se dice iba sin carga. Se especula que la carga podría ser armamento. Y la mayor parte de la tripulación, por cierto, era mexicana. El carguero iba de Japón a Israel. Puso esto Josep Borrell. Reunido en Jordania, dijo, estamos discutiendo también, ahí lo tienen, el problema con el secuestro de ese barco por los hutíes, por los rebeldes de Yemen. Dice que es un peligro para la seguridad marítima internacional y que amenaza directamente la seguridad del tráfico en el Mar Rojo. Este tuit ya no existe. Josep Borrell estaba muy preocupado ayer por la seguridad marítima internacional y esto ya no existe.
Nadie está hablando de un carguero desaparecido, insisto, donde 25 tripulantes, tampoco se sabe nada de ellos, y sigue todo esto en una especie de sombra. La única luz que había en referencia oficial a ese secuestro es esta, y ese tuit ha desaparecido. Esto es lo que hay encima de la mesa, insisto, un día bastante convulso en prácticamente todos los frentes a los que uno quiera mirar. Y si me permiten, vamos a buscar el análisis directamente de todo esto que está ocurriendo. Al otro lado de la pantalla tenemos ya a Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica, y a Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School, ahí les tienen. Me permitan empezar, enseguida vamos con lo del carguero, no sé si les parece o no extraño, porque parece bastante raro que se secuestre un carguero, que se diga que no lleva carga, que se especule con que llevaba armamento para darle a Israel, que incluso desaparezcan 25 tripulantes, que se hable de la amenaza internacional y directamente, oiga, lo hablamos, les pregunto ya esto y ahora vamos con la liberación, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué borrar esta información? ¿Qué ocurre exactamente aquí? ¿Qué creéis que está pasando, Juan Antonio, Eduardo, con este carguero secuestrado por los rebeldes hutíes en Yemen? Hombre, no lo sé. Es decir, la verdad es que las noticias son muy oscuras, ¿no? Y todo es bastante extraño. No sé si es que al final resulta que hay una fotografía del carguero cogida desde arriba y parece ser que llevaba vehículos militares, no armamento, pero sí vehículos militares. No sé si esa fotografía es buena o mala, pero desde luego, si se descubriera que en el buque iba armamento con destino a Israel, pues posiblemente eso fuera una razón para intentar oscurecer todo el tema, ¿no? Es decir, al final, de alguna forma se daría la razón a los yemeníes a la hora de decir voy a interferir este buque, ¿no? En cualquier caso, a ver, es decir, toda la zona Oriente Medio ahora mismo es una zona de alto riesgo, porque es decir, son muchos los actores que están ahí interviniendo y por tanto cualquier buque, avión que se presuma que puede llevar armamento, que puede llevar munición, que puede llevar vehículos militares, etcétera, corre el peligro de ser interceptado. Esto ha sido en el Mar Rojo, pero podría haber ocurrido, sería mucho más extraño en el Golfo Pérsico, o podría haber ocurrido en el Mediterráneo Oriental. De todas formas, no hay que extrañarse. En esa zona han sido norteamericanos, iraníes y de otros países los que han interferido buques cuando ha correspondido por sospecha de que la carga que llevaban no era legal o transportaba otro tipo de carga sospechosa, ¿no? O podía ser armamento. O sea, yo creo que habrá que esperar a tener más noticias sobre el tema, ¿no? Es decir, para poder sacar conclusiones respecto al caso de este buque. Pero no, esto no quita para que todos sepamos lo que ocurre en toda la zona de conflicto. Claro, dice, le daría la razón a Yemen y vamos más allá. La velocidad que se dio, mire que le pierde a veces a Borrell esa euforia, Eduardo, esa forma de hacer las cosas, ese ponerle corazón más que diplomacia a lo que le parece. Y claro, por las mismas le cuesta abuchear a Israel cuando está en Europa, llegar a Israel y decir que lo están haciendo muy bien y retractarse, y ahora le cuesta esto, ¿no? Precipitarse quizás hablando del carguero y resulta que no es un secuestro, sino que cuidado porque hay una retención de una serie de vehículos militares que no habían de llegar. Oscuro, como dice Juan Antonio, Eduardo, ¿o cómo lo estás viendo? Yo creo que todavía están por desvelarse las famosas preguntas W, ¿no? Who, when, where, why, etc. ¿Realmente quién lo ha interferido? ¿Es una autoridad yemení? ¿Es un grupo terrorista? No está claro. Hay noticias de que el barco es un barco especializado en el transporte de vehículos. Bien, pues eso es una de las cosas que han aparecido en los medios de comunicación y que todos hemos recogido. Si esos vehículos son militares o no es otra cuestión. Si estamos hablando del dónde, pues efectivamente ha sido en una zona de extraordinario, como acaban de señalar, de extraordinario riesgo hoy en día para circular alegremente. Asaltar un barco y el pirateo lo estamos viendo pues todos los días. Lo estamos viendo en múltiples escenarios. En Sudán, en Somalia, etcétera, ¿no? ¿Cómo va a acabar esto? Pues yo espero que no acabe con otro Entebbe, ¿no? Tendríamos una película nueva, ¿no?
un cuerpo de élite israelí haciendo una operación de golpe de mano en un barco que es de su propiedad. No olvidemos que los barcos también son territorio soberano del país que tiene la bandera, ese barco, ¿no? Con lo cual es una agresión al Estado de Israel. No voy a juzgar si justificada o no, pero lo es. Con lo cual Israel se reservará el derecho de responder del modo que considere oportuno. Yo creo que hay demasiados cabos sueltos como para lanzarse una conclusión, pero esto puede acabar indudablemente muy mal y puede sentar un precedente grave a la hora de incitar a la escalada bélica que tenemos en la zona. Como detalle, si me permitís, un simple detalle. Hay que recordar que Yemen declaró la guerra a Israel. Estaríamos hablando de una acción militar. Es decir, no de un secuestro, ni una terrorista. Es decir, ahora mismo Yemen y Israel están oficialmente en guerra. Yo digo para que luego estas cosas se juzguen conforme a la realidad. De ahí que decía, hablaba de ese secuestro, de ese, yo no sé si secuestro, llamarlo secuestro, embargo, porque claro, el envío de armamento militar a través de tus aguas hacia el enemigo era evidente que iba a suponer un embargo. Es una intercepción, es decir, claramente. Esto está sobre la mesa, insisto, desaparece un carguero, 25 personas a bordo, la mayoría, por cierto, de origen mexicano, a pesar de que el flete iba desde Japón a Israel. Pero el movimiento es importante. Y al principio se habló, desde algunas fuentes israelíes, de secuestro por parte de los rebeldes hutíes de Yemen. Como comenta Aguilar, en realidad esto puede haber sido una intercepción de armamento que pertenece al enemigo. Y que, ojo, pues a ver cómo se trata. Israel, a estas horas, reunión de emergencia del Ejecutivo, lo decíamos al principio, Benjamín Netanyahu con su gobierno para trasladarle después a las familias lo que se decida. ¿Qué creéis que va a ocurrir allí? El acuerdo parece que contiene 50 rehenes por 4 días de alto el fuego, más 10, según si hay un quinto y un sexto día también de alto el fuego, de tregua en Gaza. ¿Qué va a afirmar Netanyahu? ¿Qué se le va a decir a las familias? ¿Cómo entendéis que va a visualizar el gobierno de Israel este acuerdo, Eduardo, Juan Antonio? Sí. Pues yo creo que si ha convocado a las familias es porque va a hacer una propuesta de negociación que la opinión pública israelí tiene que comprar. Y nada mejor que ver a un familiar preocupado por la suerte de los suyos apoyando una decisión de negociación, de intercambio de rehenes por días. Las proporciones israelíes suelen ser desproporcionadas siempre a la hora de negociar, es decir, cada uno de los rehenes equivale a la posibilidad de 2 horas y pico, ¿sale? Si hacemos un cálculo de paz en una zona en donde hay miles y miles de víctimas. ¿A qué pueden dar lugar esos 4 días? Pues probablemente a que haya un movimiento de refugiados hacia zonas más seguras dentro de Gaza, porque ya sabemos que no les dejan salir de ahí ni por un sitio ni por otro. Con lo cual es una situación realmente calamitosa, catastrófica, que no se puede prolongar muchísimo más tiempo sin que haya unos daños colaterales absolutamente inaceptables para la población palestina. Juan Antonio. A ver, sí, aquí hay factores a analizar. Primero, este acuerdo pudo haberse llegado hace 15 días. Israel no quiso. Es decir, con lo cual me plantea la duda de por qué iba a querer ahora. Quizás yo me atrevo a dar una posible explicación, y es que después de un mes de operaciones militares y de entrada en Gaza, donde por cierto queda mucho por donde avanzar, no han avanzado tanto, no han conseguido rescatar ni un solo rehén. De hecho, los 3 rehenes... perdóname porque no sé si lo ves, Juan Antonio, pero estamos poniendo un mapa junto a tus palabras donde se ve específicamente hasta dónde ha entrado Israel, toda la zona que tendría que recorrer, justo al hilo de lo que comenta Juan Antonio. Y efectivamente no ha recorrido ni la tercera parte de Gaza en total. Claro. Y lo que ha encontrado hasta ahora son, si no me equivoco, corríjame, 3 rehenes fallecidos. Eso es todo lo que ha encontrado. Fallecidos, imagino, además por causa de los bombardeos, porque esto ya lo advirtió la autoridad de Gaza, ¿no?
Es decir, realmente, ¿en qué estamos entonces? Pues a un auténtico fracaso de la operación. Si la operación tenía uno de los objetivos principales, el rescate de los rehenes, es un fracaso. Plantearlo ahora al gobierno de Netanyahu, entre otras cosas, por la presión en la calle de los familiares de los secuestrados, pues no lo sé. No sé qué va a decir el gobierno israelí, pero tiene un papelón. Hay que tener en cuenta también otra cosa. Si se llega al acuerdo y hay liberación de prisioneros, etcétera, etcétera, desde el ante la opinión pública mundial, es jamás la que está intentando negociar, la que se abre a negociar, la que libera presos o rehenes o secuestrados, como lo queramos llamar, frente a un gobierno israelí que en su delirio sigue intentando mantener una operación militar que es una auténtica besanía, frente a quien está dispuesto a hacer altos el fuego a cambio de la vida de personas. Entonces, cuidado que aquí también hay una operación mediática por medio. Es decir, estamos claramente ante una guerra asimétrica, una guerra de la que denominamos híbridas, una guerra de baja intensidad, la cual, cuidado, el que más resiste puede acabar venciendo, aunque no sobre el terreno de batalla, sí puede acabar venciendo ante la opinión pública y ante instancias internacionales. Cuidado. Yo hay una apreciación Sí. que quería señalar, y es el hecho de solamente ha ocupado un tercio. Yo creo que a Israel no le interesa ocupar todo hasta que no haya una salida para la población palestina. Yo creo que no lo decía Eduardo, creo que Juan Antonio no lo decía tanto por cuánto puede ocupar, y vamos con el análisis que ibas a hacer, pero no lo decía tanto por eso como por el hecho de que en lo que ha ido buscando no lo ha encontrado y le queda por registrar demasiado terreno en Gaza. Claro, lógicamente, pero son dos cosas. Por un lado, pues, como te señalaba, no me imagino a Israel haciéndose cargo de 1 millón de prisioneros, ¿no? De un día para otro, con lo que supone la carga de custodiarlos o retenerlos, o como lo queramos llamar también, y alimentarlos. Yo creo que eso no está en sus planes. En sus planes está pues devolver un golpe que considera que ha recibido y que no puede quedar sin castigo. Eso por un lado. O sea, no me imagino al ejército israelí ocupando toda la franja de Gaza hasta que no les dejen salir a Egipto, cosa que Egipto ya ha dicho que no, de ninguna manera, ¿no? Por otro lado, el hecho de que no avancen a mayor velocidad es porque, a diferencia de otras guerras anteriores, en el caso de Israel, ahora mismo el gobierno no cuenta con una postura tan homogénea de la población israelí respecto a este conflicto y a la dimensión que está tomando, con lo cual no puede asumir muchas bajas físicas. Y están en una estrategia de riesgo calculado en cuanto al daño que puedan recibir por parte de los palestinos, de Hamás, ¿de acuerdo? En ese sentido están utilizando todo un armamento que exponen poco de ellos a la hora de avanzar. Si expones poco, lógicamente puedes avanzar poco. Yo ya señalé al principio de la operación que la operación de conquistar los núcleos urbanos de Gaza era peor que un crimen, era un error. Es muy difícil, por mucho que hayan inventado, y lo hemos visto en YouTube, esas armas que colapsan los túneles, etcétera, con plástico que se convierte en cemento líquido, unas cosas muy sofisticadas. Yo creo que con todo y con eso les costaría muchísimo desalojar a un enemigo que está dispuesto a dar la vida. O sea, es un pueblo que se está inmolando desde hace décadas. Y hoy por hoy la opinión palestina, la opinión pública palestina, yo creo que es más sensible a las bajas que pueda recibir y al daño, más que en épocas anteriores donde se veían mucho más agobiados. Tengamos en cuenta que Israel hoy por hoy es el que tiene la iniciativa estratégica en este conflicto. Quería señalar simplemente estos dos aspectos. Lo que pasa es que, hombre, hablar de iniciativa estratégica cuando el otro no tiene ni aviación, ni carros de combate, ni artillería, ni nada, pues, hombre, es jugar, digamos, con las cartas marcadas, ¿no? Vamos a ver. Hay que atender también a lo que está ocurriendo realmente en la zona de combates, que es que las noticias nos llegan como nos llegan y vienen muy trufadas. Si uno va a fuentes allí, incluso a fuentes de la propia prensa israelí, hay bajas israelíes. Sí. Hay muchas bajas israelíes. En concreto se calcula que entre 100 y 162 vehículos blindados han sido
volados por la resistencia palestina. Esto no es ninguna tontería. Esto no es ninguna tontería. Hay que tener en cuenta que sobre Gaza hay aproximadamente unos 60.000 tropas israelíes, porque el resto, lógicamente, tiene que estar cuidando las fronteras del norte, las fronteras de Jordania y la ocupación de la propia Cisjordania. Es decir, lo que hay que entender desde el punto de vista puramente militar, la única oportunidad que tiene el débil, en este caso, que serían las milicias palestinas, es resistir cuanto más tiempo posible para desgastar al Estado de Israel. Desgastarle no para ganarle una guerra, que no puede ganarla, sino simplemente para desgastarle ante su propia opinión pública, ante la opinión pública internacional, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de una guerra popular prolongada, y esto lo hemos visto en otras ocasiones. Ejemplo, en Vietnam el Vietcong no ganó una sola batalla en toda la guerra, pero ganó la guerra. Es decir, estaríamos ante una situación que yo creo que los que han planteado este conflicto lo están planteando así. Detalles, ¿no? El coste que está teniendo la guerra para la economía israelí. O, por ejemplo, ya se conocen cifras, desde que comenzó la operación militar, 260.000 israelíes han ido al paro. Esto, es decir, desde el punto de vista económico, empieza a desgastar, teniendo en cuenta que la opinión pública no está muy favorable a Netanyahu, pues se pone en una situación complicada. De hecho, al propio Netanyahu le habían intentado cortar las alas con las reformas constitucionales que pretendió hacer y que salió que no. El poder que ahora se arroga gracias a este gobierno de emergencia por situación militar lo quería tener sin esta situación de emergencia y el propio pueblo israelí le dijo que no. Claro, en ese sentido, esta iniciativa y ese mantenimiento del conflicto por parte de Israel puede ser interpretado como una huida hacia adelante por parte de Netanyahu. Claro, eso es lógico. Siempre queda la sombra de esa duda, ¿no? Qué curioso, en este momento actuamos. Y eso lo tiene que vender ante la opinión pública, que no es así. Yo creo que con todo, la opinión pública no se va a olvidar de que esas reformas que pretende hacer, por mucho que se salga con la suya en el conflicto, se las van a seguir reclamando. O sea que es diferir, enfrentarse a una realidad bastante terca. Respecto a que tiene un coste desmesurado, indudablemente que lo tiene para Israel. Es brutal el coste que le está suponiendo. Un país que gasta tantísimo de su presupuesto en su defensa, ¿no? Le va todo en ello. Pero no olvidemos que tiene a Estados Unidos detrás subvencionando lo que haga falta. O sea, está totalmente alineado. Y si no llegan los armamentos por el Golfo Pérsico, pues van a llegar por el Mediterráneo y a bordo de barcos americanos. Quiere decir que eso no le va a faltar. Yo creo que su mayor preocupación no es qué duro, estamos gastando mucho dinero. Va a llegar. Israel siempre sabe conseguir fondos internacionales para subvencionar sus iniciativas. Esto es un hecho, no es una crítica. Es así, son así las cosas. De hecho, recordemos cuando se fundó el Estado de Israel, que fue curiosamente un Thanksgiving Day como el que celebramos mañana, ¿no? De hecho, precisamente Estados Unidos viendo a ver qué fondo desvía y cómo lo coloca para enviar dinero. Más allá de la tregua o no tregua, está Estados Unidos viendo a ver si no pasa incluso el dinero de Ucrania para allá. Ya ha cambiado un poco la dinámica de lo que está ocurriendo en Ucrania. Sí, Juan Antonio, perdona. Hay que ser entonces un poco coherentes. Cuando hablamos del peligro de escalada, por si interviniera Líbano, o sea, Hezbollah, o intervinieran las milicias iraquíes o Irán, hombre, entonces mirando hacia el otro lado también tenemos que hablar. Es decir, la escalada se ha producido porque es Estados Unidos quien está detrás. Es decir, quien puede sostener el esfuerzo de guerra del Estado de Israel ahora mismo son los Estados Unidos. Es como si, imaginemos lo que estaríamos diciendo todos si a las milicias de Yemen, de Hamas, de Hezbollah, pues bueno, lo que estamos diciendo, estuvieran permanentemente asistidas, armadas, entrenadas, etcétera, por Irán, por Irak, incluso por continuar Arabia Saudita, que es, diríamos, escalada. Bueno, pues esto es lo que se ha producido. Seamos coherentes. La escalada ha venido de la mano de los Estados Unidos. Esos que dicen que no quieren que haya una escalada en el Oriente Medio. Lo digo por...
No, no, sí, ahí está. Ellos llaman desescalar o intentar destensar haber puesto el USS Florida, por ejemplo, en esas aguas internacionales cercanas a Irán para que Irán no entre. Y entonces tienes un crucero y un submarino cercanos con capacidad de armamento nuclear táctico, por si acaso, para destensar la zona. Imagínate un crucero iraní en las costas de Florida para que los Estados Unidos no entren, ¿no? Eso es. Allí al sur de California, un submarino con capacidad nuclear. Fernando Moragón, al otro lado de la pantalla, también experto en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central y China. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas, José. Pues encantado de estar con vosotros. Como siempre, tenemos una semana que se promete, en fin, que no nos vamos a aburrir, por lo que se ve. Se está celebrando el 10º aniversario del Maidán en Ucrania, está allí el presidente del Consejo Europeo, se está pidiendo ayuda, en Rusia se está celebrando, lo está haciendo Sergei Lavrov, una reunión con la Liga Árabe al respecto de lo que está ocurriendo en Israel, y Vladimir Putin, entre otros, está interviniendo en la cumbre de los BRICS en Sudáfrica. Hay bastantes frentes, todos abiertos y todos tocándose la mano. Casi le pido una reflexión global de esto, en particular atendiendo a este asunto de la liberación de rehenes, si cree que Israel va a aceptar ese acuerdo que estábamos comentando. Pues eso es difícil de saber porque, como bien señalaban mis compañeros, esto que se lleva negociando durante mucho tiempo en Qatar, no olvidemos Qatar, hermanos musulmanes, y por lo tanto Hamás, hermanos musulmanes también, pues el que estaba diciendo hasta ahora que no era Israel. El que estaba haciendo ofertas y proponiendo intercambio, digamos, de rehenes y tal, y de prisioneros, era Hamás. Bueno, depende de Netanyahu y su proyecto mesiánico. Es que no olvidemos una cosa, que pensamos que todos los actores internacionales en todo momento toman decisiones racionales, y eso no es cierto. Muchas veces toman decisiones irracionales y completamente equivocadas. Pero bueno, con lo cual, ellos llevan diciendo hace mucho tiempo que no, luego decían que no a medias. Bueno, depende de Netanyahu y su gobierno y de las presiones que reciba de Estados Unidos. En cuanto al resto, pues señalar lo del Maidán es que resulta grotesco. Quiero decir, bueno, lo que hace Europa es ya todo grotesco. Es decir, cuando hace 2 o 3 semanas salió el dictamen del tribunal de Kiev, es decir, ucraniano, encargado de dirimir si había sido el gobierno de Yanukovych el que había disparado contra los manifestantes en el Maidán y provocado el golpe de Estado, y resulta que el fallo del tribunal fue que ni el gobierno ni los Berkut, es decir, la policía de Yanukovych en aquel momento, tuvieron nada que ver con esos disparos, que esos disparos venían de un edificio que estaba ocupado por los manifestantes. Es decir, ya todos sabíamos, pero lo dice un tribunal de Kiev, de Ucrania. ¿Qué más se puede pedir? Es decir, bueno, pues nada, aquí seguimos diciendo que lo del Maidán es cosa del perverso Putin. Vale, pues no. Todo el mundo sabe que esto fue realizado por francotiradores georgianos llevados allí por Saakashvili y por Estados Unidos, etcétera. Pero bueno, qué maldad. La realidad no tiene que estropearnos nuestra versión del mundo y nuestro discurso y nuestra narrativa. Y luego, pues yo creo que Putin ahora está en una situación espléndida con el tema de Ucrania, en el sentido de que él va ganando, sabe que va a ganar, quienes tienen que mover ficha, y mover una ficha muy gorda, es fundamentalmente Estados Unidos y Ucrania, que ya se les está viendo por lo que se está publicando en los medios anglosajones desde hace tiempo, en la que dicen, Zelensky ya, como que no. Sabemos que Zelensky tiene los días contados. Es decir, luego, que ya hay que buscar los sustitutos. Puede que sea Zelensky, puede que... Bueno, ya veremos. Seguramente intentarán hacer las elecciones que Zelensky no quiere hacer para legitimar un nuevo candidato con el que pueda negociar Rusia. Y hacerle una oferta bastante potente, porque si no, los territorios que ya tiene conquistados y que aunque no estén conquistados, como pasa en las partes de Gerson, Zaporilla y el Donbass, que pertenecen a esas regiones, pero que constitucionalmente, desde el punto de vista ruso, ya son rusas, también tendrían que entrar. Eso ni siquiera se discute. Con lo cual, lo más seguro es que Putin, a la oferta que le vaya a hacer Estados Unidos, es decir, Biden, vaya a decir que no, porque no tiene nada que ganar. Y lo que tiene que al revés es esperar, presionando, claro, militarmente, como está haciendo ahora, en Avdiivka y en otros sitios,
al colapso del ejército ucraniano, que cada vez está más cerca, todo se ha dicho de paso, y que de aquí a la primavera-verano pues puede darse. Y si se da ese colapso, la rendición es casi condicional. O sea que ahora mismo Ucrania lo tiene muy mal, con disputas internas que cada vez florecen más en los medios de comunicación, porque ya ni se pueden ocultar o se lanzan directamente contra... Ayer se despidió al equipo de ciberseguridad, a prácticamente todo el equipo, también al jefe médico, al jefe del personal médico en el campo de batalla, también se le despidió ayer, y todos ellos lo relaciona el gobierno de Zelensky con escándalos de corrupción o vínculos con Rusia. No, es un hombre de salud. Sí, sí. No, a ver, el problema es que ya, claro, los médicos saben mucho, porque si es el médico privado, no, pero bueno. A ver, el problema es que ya estamos en que la élite, y ahí entran toda la gente que compone más o menos el gobierno y el equipo de Zelensky, está ya en una lucha interna grave, muy importante. Y lo que hace Zelensky es pues empezar ya a la desesperada a purgar a diestro y siniestro, seguramente sin mucho criterio, porque vamos a ver, el que me diga que bueno, eso es una excusa, de que los ha cesado, que los ha echado por temas de corrupción, si allí todo el mundo está corrupto. Quiero decir, eso, y lo saben los ucranianos. No, les echan por cuestiones políticas, no por temas de corrupción. Si allí todo el mundo está corrupto, empezando por el propio Zelensky. Quiero decir que lo que estamos viendo ya es una batalla interna, porque Zelensky es un hombre que está quemado, que sabe que ya no es útil, hay que poner a otro, y hay unas luchas internas entre los británicos, entre los norteamericanos, para poner sus candidatos, enorme, y eso es típico de un régimen o de un país que está ya en una fase de una guerra, en una fase final, antes de perder completamente. Al hilo de lo que pregunta, le traslado esa visión a Juan Antonio y a Eduardo. Más allá de los estándares de corrupción que manejáis cada uno y de la información que tengáis, en la que no voy a entrar, insisto, cada uno con sus cuestiones, ya lo sabe Fernando también. Juan Antonio, Eduardo, lo que sí ha habido es un cambio de dinámica. Quiero decir, ayer Lloyd Austin, en esa línea que comenta Fernando, venía a decir, ya no dijo apoyaremos a Ucrania hasta el final, hasta que el último ucraniano, sino que ayer comenzó a hablarse de durante mucho tiempo, durante un periodo prolongado. O sea, de repente el periodo deja de ser eterno y pasa a ser un espacio de tiempo bastante cuantificable, ¿no? De repente ya no es hasta que dure la guerra, hasta tal, no, ya es durante un largo periodo de tiempo, ya está el Congreso estudiando si tienen que pasar algunos de los bonos de guerra que están vinculados a Ucrania hacia Israel. Juan Antonio, Eduardo, ¿creéis que a esto Biden le va a intentar poner fin más pronto que tarde? A ver, los Estados Unidos lo que no quieren y necesitan además ahora es congelar el conflicto. No se puede seguir y llegar a las elecciones y mantener otros frentes y no saber qué va a pasar en el Asia-Pacífico, además, manteniendo esto abierto. Esto abierto que además se ve que no ha habido avances. Lo que está habiendo son retrocesos. Entonces, claro, para congelar el conflicto hay que negociar. Para negociar Zelensky no puede ser. Porque nadie se va a sentar con Zelensky. Así de claro. Nadie en Moscú se va a sentar con Zelensky. Y el que solo hace falta ir a los medios rusos o ir allí y comprobarlo, vamos, con 4 contactos que uno tenga. Nadie se va a sentar con Zelensky. Con lo cual hay que buscar un sustituto. En la búsqueda de ese sustituto, no de ahora, ya hace semanas que viene habiendo una fractura interna dentro de las élites en Kiev, muy fuerte. Sobre todo se ha manifestado desde el inicio entre Zelensky y el jefe de las Fuerzas Armadas, que es Zaluzny. Pero no solo. Es decir, desde el propio asesor presidencial Aristovich a gente, incluso diputados de la Rada, de Poroshenko. Es decir, hay mucha gente que ya claramente ve, por un lado, que hay que acabar, que Zelensky no puede ser la persona porque es imposible, nadie se va a sentar con él, que hay que haber un intercambio y, por supuesto, claro, como tiene que haber un cambio, la lucha por el poder para ese cambio. A ver quién se va a situar, quién va a ser el califa en lugar del califa. Eso es lo que estamos viendo ahora en Kiev. Claro, esto lo que es un signo claro de descomposición del régimen. Esto también lo sabe Estados Unidos, y lo sabe el Reino Unido, y lo sabe la Unión Europea. Con lo cual, bueno, pues todo lo que se está haciendo ahora es dar la sensación de que se sigue apoyando, pero de alguna forma hay que buscar el sustituto. Puede ser si se celebraran elecciones, Zelensky no quiere,
porque sabe que las va a perder, pero vamos, las vas a perder por las buenas o por las malas, porque aunque tengan que hacerle trampas, o sea, las va a perder. Con lo cual va a intentar sostenerse sin convocar a las elecciones, para eso tiene que depurar lo que tiene alrededor, porque cualquiera le puede dar el golpe. Es decir, hemos visto cómo se han ido sustituyendo a altos mandos militares. Bueno, alguno ha caído por bomba, ¿no? Es decir, pero se ha ido sustituyendo y, bueno, ha sustituido y algunos no. Algunos no. Creo que mandos militares desde el inicio de la guerra hasta ahora quedan 2. No, claro. Es decir, o sea, pero es que la situación irá peor en ese sentido. Sobre el campo de batalla ni cuento, porque yo lo que siempre digo, que alguien por favor me enseñe el mapa, que yo le explico cómo está el campo de batalla. Bueno, yo alguna vez hemos intentado poner aquí un mapa con lo que tanto uno como otro llaman allí frontera fluida. Claro, eso es imposible. Quiero decir, te estás intentando trazar un mapa sobre una línea de 11 kilómetros que a las 4 de la tarde es de un color y a las 9 de la noche de otro, y además depende de quién te lo cuente y de qué folleto te haya caído. Date cuenta, te lo cuente quien te lo cuente, piensa una cosa. Si estamos hablando de una zona gris, de un ancho de 10-15 kilómetros, lo que significa es que después de 100 días o 120 días de ofensiva, no se ha avanzado en algunos puntos más allá de esa zona gris de 10-15 kilómetros. Acerca de todo esto, voy a parar un minutito para la publicidad y, Eduardo, enseguida volvemos contigo y me analizas también todo lo que está ocurriendo en Ucrania y la realidad que hay detrás también de ese dinero y de si llega o no llega. Aprovechando, sobre quién te cuenta qué, hay una novela gráfica muy buena llamada Goliat, que aprovecho para recomendaros, sobre si la historia al final resulta que era eso o Goliat era un tipo tranquilo al otro lado de una colina, ¿no? 2 minutos y regresamos aquí en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera vez. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Todos Geopolítica, si me permiten varios asuntos que tienen que ver con la economía, que ya saben que siempre vigilamos aquí y a la que no perdemos detalle. Marta Vilar, al otro lado de la pantalla, ¿qué tal? Muy buenas. José. 2 asuntos. Uno, precisamente con esa bandera que tiene detrás, en Estados Unidos, en este caso, unas ventas de viviendas que siguen resintiéndose. Venimos comentando aquí que, ojo, que la caída de la masa monetaria está en niveles nunca vistos en Europa y hace 73 años que no se ve esa caída en Estados Unidos tampoco. Allí ha habido una inyección importante de liquidez a los bancos y eso les puede salvar de una recesión, al menos temporalmente. Pero lo que ahoga es el flujo de dinero. Si no hay dinero, no se venden casas. Nuevo dato negativo allí.
Hemos conocido en el día de hoy el dato de las ventas de viviendas usadas. José, llevamos ya mucho tiempo con caídas en este dato, pero es que el dato que hemos conocido hoy, que es para el mes de octubre, es el dato prácticamente de la mayor caída en el último año. Una caída del 4,1% en el cierre de contratos de estas transacciones de compras y ventas de viviendas usadas. Ese 4,1% es una caída respecto al mes anterior, a un ritmo anualizado, 3,79 millones, concretamente es el ritmo más bajo de cierre de contratos desde el año 2010, según datos de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Y bueno, además hay que decir también que la cifra es peor de lo que se esperaba, peor de lo que estaban esperando los expertos. También el motivo, bueno, ya sabemos cuál es, la subida de tipos de interés, básicamente, que ha hecho que cada vez sea más difícil que los estadounidenses puedan pedir una hipoteca con unos tipos prácticamente al 7-8% y puedan, por lo tanto, también comprar una vivienda. Ni siquiera las viviendas usadas se pueden comprar prácticamente. Ventas de viviendas usadas cada vez cayendo más, 4,1% respecto al mes anterior, síntoma por lo tanto de que hay problemas también en el mercado de la vivienda a raíz de las subidas de tipos históricamente rápidas que ha hecho la Reserva Federal. Esto en Estados Unidos. Aquí en Europa, ojo a los avisos que llegan. Previsiones de la Comisión Europea. ¿Qué se está diciendo? ¿Cómo mira Europa a su economía, en concreto la eurozona? Bueno, pues José, hoy lo que íbamos a conocer eran las previsiones de otoño, previsiones presupuestarias, donde Bruselas valida o no los presupuestos que les mandan los gobiernos para 2024. Y de momento para España lo que tenemos es, sí, nos validan el presupuesto, pero por supuesto con algún pero respecto al presupuesto que tiene España. Por ejemplo, da la sensación de que no se fían de las promesas, de los compromisos que ha realizado el gobierno de Sánchez sobre la reducción del déficit, la reducción de la deuda que se puede hacer de cara a 2024. Me explico. Las previsiones económicas de otoño de Bruselas dicen que España va a tener un déficit del 4,1 este año, estaría por encima del 3%, que ya se considera, ya lo saben, déficit excesivo en el caso de que vuelvan esas medidas de disciplina fiscal. Piensan que el déficit el año que viene va a estar en el 3,2, todavía por encima del 3%, y en 2025 3,4. Volvería a subir el déficit. Claro, esto supone incumplir, como les decía, el compromiso que ha tenido el gobierno de Pedro Sánchez, desde el ministerio de Nadia Calviño, de situar ese desfase presupuestario por debajo del umbral del 3% que fija el Pacto de Estabilidad ya para el año que viene, 2024. De hecho, Bruselas. Marta, sí, dime. de hecho, ya que estás con este tema y mientras desglosas, le están dando un rejonazo importante a España. No solo porque el déficit no les cuadra, quiero decir, Bruselas echa cuentas con lo que España les manda. Eso es. Y aún así, con lo que España manda, dice María Jesús Montero, no, el déficit va a ser del 3%. No. Más de un punto es la desviación según los análisis de la propia Comisión. Claro, el tirón de orejas es importante. Dicen que la situación fiscal es compleja, que además... y ojo, porque esto lo van diciendo ya de tapadillo y te lo cuento, Marta, algunos funcionarios en Europa lo que dicen es el nuevo acuerdo para la presidencia, este famoso acuerdo en el que vais a ceder la caja de la Seguridad Social y en el que se va a perdonar hasta 14.000 millones del Fondo de Liquidez Autonómica y que va a suponer que otras comunidades quieran adherirse a ese tipo de perdones, os dificulta todavía más esa política fiscal porque tenéis que elevar la recaudación. Si a mí no me salen las cuentas con lo que ya me habéis mandado, dice Europa, claro, yo creo que ya os vais a desviar más de un punto, pero es que además... le estáis metiendo leña a esto. Estáis perdonando un dinero que en teoría es recaudación fiscal para incumplir, en este caso, las propuestas que habéis mandado de déficit. ¿Qué más dice Europa? Perdóname. Pues sobre la deuda pública, por cierto, también hablan, José, y también es interesante recalcar lo que dice Bruselas respecto a lo que cree España que puede conseguir. Dice Bruselas que el ratio deuda-PIB va a bajar muy poquito desde el 107,5% actual este año al 106,5% el año que viene, es decir, una bajada que realmente es de un punto porcentual, del 107,5 al 106,5. Dicen además que en 2025 prácticamente va a estar igual, estable, así que tampoco vamos a ver cómo la deuda PIB, esa ratio tan importante, vaya a cambiar mucho de cara a los próximos 2 años, realmente un punto porcentual en 2024, pero para 2025 prácticamente estable. Con estos datos se puede decir que España básicamente va a ser este año el 5º país de la Unión Europea con un nivel de deuda más alto, un nivel de deuda pública más alto, solo superado en este caso por Grecia, Italia, Francia
y Bélgica. También hay que recordar palabras, por cierto, que están circulando ahora mismo, realizadas declaraciones por parte de un alto funcionario de la Unión Europea que habría hablado directamente de la situación española y habría dicho lo siguiente: el plan presupuestario de España está en línea con las recomendaciones fiscales de la Unión Europea en todos los criterios, pero hay que recordar que la situación fiscal es muy difícil. Dice, hemos pronosticado que el déficit va a estar por encima del 4%, que tendremos un déficit por encima del 3% en 2024 y en 2025. Los niveles de deuda pública siguen siendo muy altos y prevemos, como les decía antes, alrededor de un 108% para este año, 106% para los años siguientes. Es decir, Bruselas valida los presupuestos, pero eso sí, con bastantes peros. Bueno, y con tantos peros. Habrá que ver también qué dicen del resto de cuestiones y qué se dice del resto de Europa. Nos vas contando. Desde luego, en cuanto a lo que hay solo sobre España, el asunto es dramático, porque te están diciendo que vas a incumplir y además estás firmando cosas para incumplir en mayor medida. Ese es el punto en el que estamos ahora mismo. Si me permites, y con lo que está mandando la actualidad, gracias Marta, nos vamos a vigilar lo que diga también el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que habla a estas horas en Macedonia. Vamos a ver si tenemos algo de Stoltenberg. ¿Le tienen? Vamos a recuperar esas imágenes. Escuchamos al secretario general de la OTAN. Ukraine, and you provide forces to different NATO missions and operations. So you are really a highly valued ally that makes a difference in your contributions to our alliance. NATO can rely on North Macedonia, and North Macedonia can rely on NATO. The alliance guarantees your security. You are covered by NATO's air policing. Fighter jets from Greece and Italy patrol your skies to keep you safe. This is NATO solidarity in action. The security of the Western Balkans is vital to NATO, and there are causes for concern. Vital, la seguridad, dice que debe implementar la OTAN en los Balcanes. Se refiere sobre todo por estos viajes que está haciendo, no solo en Macedonia, sino la que hizo también en el día de ayer, no solo en Macedonia del Norte, sino en el día de ayer a Kosovo, donde dijo que hay que implementar, claro, el conflicto lo terminó de desatar la propia OTAN y son los cascos azules los que deben, bueno, pues estar ocupando toda esa zona. De hecho, dijo que hay que implementar esas ayudas y que hay que seguir en ello. Si me permiten, mirando también a la actualidad, Sergio Fernández, importante lo que está ocurriendo, reunión de emergencia de los BRICS, se habla de fracaso de Estados Unidos, se habla de Xi Jinping pidiendo, ojo, castigo colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Y a Lula da Silva hablando de las extensiones que hay que hacer. Ahora sí, en todo caso, y respecto, por ejemplo, a lo que está ocurriendo en Gaza, opinión unánime de los BRICS, Sergio, alto el fuego necesario y ya. Sí, estábamos pendientes de esta cumbre de emergencia de los BRICS con el foco puesto en el conflicto que sigue teniendo lugar en Oriente Medio después de que precisamente Irán pidiera una declaración conjunta, más o menos que todos los países de los BRICS se pusieran de acuerdo y que también intervinieran en este conflicto. Vamos a empezar, si te parece, hablando de Vladimir Putin. Ha subrayado que ahora es importante que otros países no se vean arrastrados a la guerra y que la geografía de este conflicto no se expanda. Ya les adelanto que prácticamente todos los líderes van en esta línea, en esta cuestión, todos pendientes de que el conflicto no se expanda. Dice Putin que lo más urgente es lograr una tregua que sea sostenible y duradera y que para lograr ese objetivo hay que unir los esfuerzos de la comunidad internacional para reducir la tensión, lograr un alto el fuego y encontrar una solución pacífica. Pero el propio Putin ha aprovechado también esta videoconferencia para lanzar un mensaje a Estados Unidos. Dice que los intentos de Estados Unidos de monopolizar el arreglo de este conflicto han fracasado y que la historia ha demostrado claramente el carácter inviable y contraproducente de los intentos por parte de Estados Unidos de desenredar este nudo palestino. También ha hablado el presidente chino Xi Jinping, ha pedido que se termine el castigo colectivo contra la población de la Franja de Gaza. Dice que deben cesar los castigos colectivos a la población en forma de desplazamientos forzados y la privación de agua, electricidad y combustibles. Además, también ha pedido que se abran corredores de ayuda humanitaria en Gaza. Dice también, un poco en la misma línea que Vladimir Putin, que la comunidad internacional debe actuar con medidas prácticas para impedir que el conflicto se extienda y que ponga en peligro la estabilidad de la región. Escuchamos precisamente al presidente chino, escuchamos precisamente al propio Xi Jinping. The community must act with practical measures to prevent the conflict from spilling over and endangering stability in the Middle East as a whole. China supports the resolution
adopted at the Xi Jinping, que hablaba de los esfuerzos de la comunidad internacional, advertía sobre una posible escalada, una posible extensión de este conflicto, sobre todo poniendo el foco en países como Irán, que estaban amenazando con una respuesta bélica. También ha hablado el presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, ha pedido actuar para evitar la guerra en la Franja de Gaza, ha pedido evitar que se propague a otros países y además dice que hay que intentar actuar para impedir que la guerra se extienda a países vecinos. Dice que la contribución de los BRICS es esencial y además dice que, según piensa Brasil, no cree que la paz se vaya a lograr solo con la fuerza de las armas. Terminamos con Ramaphosa, que ha pedido un alto el fuego inmediato y completo y además apunta directamente a Israel. Dice que las acciones por parte del ejército israelí están violando claramente el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas y la Convención de Ginebra. José, como te decía al principio, Irán pedía una respuesta inequívoca, una respuesta conjunta de los BRICS. Como vemos, todos van en la misma línea, pidiendo un alto el fuego, un cese inmediato y además todos preocupados por esta escalada. Y la solución de los dos estados piden también. En particular lo que piden, ven que Israel sí tiene esa parte y piden que Palestina tenga la creación de un estado oficial reconocido para todo el mundo. Sergio, gracias. Un minuto y volvemos. Ojo, está disparando Hezbollah a Israel, a la parte de los centros de inteligencia en el sur del Líbano. Ahora vamos con ello. Hasta ahora mismo. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas. Inversiones. Tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas. Inversiones. Tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Decía yo justo antes de la publicidad, Hezbollah está disparando misiles, nada de cohetes de corto alcance y nada de tropas directamente por tierra. Está disparando misiles en respuesta al ataque recibido esta mañana y al desplazamiento de hasta 100.000 militares de las FDI de Israel a esa zona norte de Israel, sur de Líbano. Hezbollah está entrando en un conflicto directo. Es lo que, en teoría, desde ayer se trataba de evitar y es lo que poco a poco está escalando. Casi como reflexión final, aunque se me va a quedar preguntar por Argentina, pero Eduardo Irastorza, Juan Antonio Aguilar, Fernando Moragón, con este movimiento se ha hablado mucho. Hezbollah no entra. Irán de momento está ganando mucho en terreno diplomático, sí, pero esto puede cambiar por completo el destino de lo que allí ocurra. No. Vamos a ver, han entrado todos. Lo que pasa es que todo el mundo está pensando en una guerra, no sé, como en Ucrania, ¿no? De grandes fuerzas militares, columnas de tanques y estas cosas, no. Han entrado todos, porque lo que se trata es de ir picoteando todos los días una serie de sucesivos
enfrentamientos militares de baja intensidad. Mira, ha habido más de 62 ataques a bases norteamericanas en Siria e Irak. Hay más de 100 militares norteamericanos heridos, que han tenido que ser, muchos de ellos, trasladados a los Estados Unidos. Es decir, todos los días hay lanzamientos de los yemeníes de algún misil, de algún cohete, de algún dron. Todos los días hay ataques a las bases norteamericanas en Irak, en Siria. Todos los días hay enfrentamientos con Hezbollah. Es que esto es lo que va desgastando y va desgastando más la moral de los propios combatientes y demás, al ver de que no se acaba, que es un día y otro, y la situación llega un momento en que por fatiga de guerra se empieza a hacer insostenible. Eso es lo que pretenden los que han planeado esto. Nadie piensa en una escalada general, salvo ya provocación norteamericana con sus buques de guerra o lo que fuera. Nadie espera una escalada, no lo va a hacer nadie, ni Jordania, ni Egipto, ni Turquía, ni Irán, nadie. Pero no va a parar en ningún momento el desgaste permanente del día a día de hoy cohetes por aquí, mañana cohetes por allá, hoy ataca una base norteamericana, etcétera, etcétera, etcétera. Porque al final lo que se busca es una guerra de desgaste también y de resistencia. Sí, hay un aspecto adicional y es el hecho de que el ataque de Hezbollah, su objetivo no es el clásico objetivo de la guerra, desalojar al enemigo de las posiciones y ocuparlas tú. No es su objetivo es fijarle al terreno de tal manera que tenga un ejército en dos frentes, que era la pesadilla de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, tener dos frentes. Bueno, pues va a tener dos frentes. En el momento en que tenga dos frentes, eso solo es militarmente sostenible si tiene un apoyo decidido de Estados Unidos, porque va a tener que responder por todos los lados. Es decir, por sí solo no puede hacer frente a un ataque por múltiples sitios. Lo vimos en la guerra del 73, en donde primero tuvo que acabar con los sirios y luego ya se dedicó a los egipcios, pero a los dos al mismo tiempo no les puede dar, es muy difícil eso. No te olvides de Cisjordania, que todos los días hay incidentes en Ramallah, en Nablus, o sea, todos los días. Pero es que los israelíes en la zona. Algo tampoco... Aquí tampoco el último minuto, Fernando, sí. Sí, es contra Netanyahu, es decir, es anti-Netanyahu, pero es israelí y por lo tanto, Slobodan a mí, yo he leído, vamos, en una entrevista que le hacía, decía algo tan simple como esto, pero estamos locos, es decir, 300.000 reservistas, que es lo que se movilizó inicialmente, es decir, supone un daño a la economía israelí tremendo, porque son 300.000 personas que ya no trabajan, es decir, y Israel no tiene 200 millones de población, tiene 9 millones, no tiene mucha más gente. Es decir, es una locura. Y lo que decís vosotros, lo que está haciendo Hezbollah desde el principio, o sea, no es tener fijadas a, pues eso, o sea, de entre 1/3 y 1/4 de las tropas israelíes allí. Para eso no necesita estar bombardeando a lo bestia, ni lo va a hacer, en principio, salvo que entren los norteamericanos como elefante en cacharrería a montar un lío allí tremendo. Claro, esto, si el amigo, el presidente Biden un día se levanta y decide bombardear Siria o algo de esto, pues entonces ya la hemos liado. Pero si no, lo que decían mis compañeros, ya están luchando y lo que va a ser una guerra de desgaste. Y que eso, al final el que va a ganar no va a ser el que tenga más capacidad militar, digamos, sino el que aguante más. Es decir, es como lo de Vietnam. ¿De cuántos muertos está usted dispuesto a poner? Estados Unidos estuvo dispuesto a poner 60.000, bueno, 58.000 más 2.000 desaparecidos. De hecho, Vietnam más de 3 millones. Hezbollah, como le queráis llamar, depende de... ya le ha dado de este asunto de guerra proxy y guerra de aguante a Israel en otras ocasiones sin que Israel sacase nada bueno de aquello. Fernando Moragón, Juan Antonio Aguilar y Eduardo Irastorza. Mis disculpas, que no me queda tiempo para más. Siempre ganas, pero nunca tiempo. Abrazo fuerte a los tres. Igualmente, gracias. Adiós. Nosotros frenamos un minuto, miramos también a Argentina, echamos un vistazo a todo lo que está ocurriendo en el apartado económico. Hasta ahora mismo.